Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Hoy es el episodio número 38. Mi nombre es Daniel Tonietti. Vamos a estar conversando episodio a episodio con Alfredo Cuchu Zayat. Alfred, ¿cómo estás? Muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo va? Y el equipo se completa con Pablo Totó Ibáñez. Buenas tardes para ustedes, buena semana. Bien, el tema que vamos a tratar en este episodio tiene que ver con la discusión que se está dando en el mundo a propósito de la salud y la economía, que sería lockdown, algo así como economía cerrada, cuarentena rígida, o apertura de económica y morigerar las consecuencias del encierro. Un debate en el mundo y que se dio también en la Argentina. Desde hace unos días o desde algunas semanas a esta parte se está viviendo como un discurso muy pero muy fuerte en contra de la cuarentena. Mediáticamente, políticamente, ya está teniendo expresiones, incluso la última expresión es una persona importante en la Argentina en términos institucionales, como el ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Las medidas son válidas porque son excepcionales, porque hay una emergencia, pero tienen que estar limitadas en el tiempo. No pueden ser un estado de excepción. Acá hay un riesgo de autoritarismo a nivel mundial, porque si se prolongan en el tiempo, hay muchos países que empezaron a ver situaciones de avance en las libertades. ¿Cuáles son las consecuencias y cuáles son los actores que están en pugna en esta discusión a propósito de la salud y la economía, Alfredo? Es interesante porque es un debate que comenzó ya cuando se disparó el coronavirus. Y a mí me daba la impresión, equivocado, y reconozco mi error o mi inocencia, que era un dilema que se estaba bastante superado o en vías de superación o de comprensión, mejor dicho. Que la tensión no es salud o economía, sino que es salud y economía. Y hay varios aspectos a mencionar, pero déjame que empiece por qué surge la pandemia, en el sentido, ¿por qué se llama pandemia cuando aparece el virus en Wuhan, ahí en China? Pandemia es porque se disemina ese virus a todo el mundo. Entonces, esa enfermedad tiene una rápida diseminación. En apenas 2 meses, 3 meses alcanzó todo el mundo. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Y tiene que ver con el tema económico. Y para tratar de entender, digamos, el abordaje sanitario. ¿Por qué se diseminó tan rápido? Y acá viene un punto que en general los análisis convencionales y los economistas convencionales no lo mencionan, que es la globalización neoliberal. Para poder entender, digamos, esa diseminación tan veloz, es la globalización neoliberal. ¿Qué es la globalización neoliberal? Que adquiere su mayor intensidad, podemos decir, en las últimas 2 décadas y fundamentalmente en la última, pero pongamos en términos históricos las últimas 2 décadas, que, escucha bien, la palabra es deslocalización de la producción. ¿Qué es la deslocalización de la producción? Para entender en la lógica de la globalización neoliberal. Las grandes corporaciones, las grandes multinacionales buscan bajar sus costos. ¿Por qué? Pues necesitan economías de escala y además bajar sus costos porque esa tasa natural de ganancia está decreciendo en los países centrales donde tenían antes concentrada su producción. Por ejemplo, la producción automotriz en Detroit. Entonces, se producía gran parte de todo el auto en Detroit. La cuestión es que para poder competir en el mundo globalizado
y sumado a necesidad de bajar sus costos y sus economías de escala, ya no lo podían lograr en Detroit, y esto es simplemente un ejemplo, es algo figurativo, pero tenés que llevarlo a todo tipo de producción, si querés, a los celulares, a todo tipo de producción. Se empieza a deslocalizar la producción. ¿Qué significa esto? Llevar la producción de partes del producto final a diferentes países que les da salarios más bajos, condiciones de financiamiento, fiscales, mejores. Bueno, esa deslocalización de la producción generó, primero, que siga avanzando esas corporaciones, el capitalismo, pero a la vez hace que haya una mayor interrelación de la economía mundial. Entonces aparece el virus, y al aparecer el virus genera el problema en un país, y para colmo un país central en esa lógica de la deslocalización, que es China, que empieza a afectar toda esa cadena de producción. Y por consiguiente empieza, punto uno, a bajar la actividad económica y la producción en todo el resto del país, y a la vez, el resto de los países, y a la vez el virus empieza a diseminar en una forma muy, muy rápida. ¿Por qué? Porque hay un segundo factor de las lógicas de funcionamiento del capitalismo en estas últimas 2 décadas, que es la expansión fenomenal del turismo. Entonces, de esta forma está funcionando, o estaba funcionando en la normalidad, esa globalización neoliberal. Aparece el virus, entonces la economía global se cae. Todas las economías se caen. Con cuarentena más o menos, con cuarentena flexible o con apertura económica. Los números lo indican. Uno me puede decir, y bueno, a nivel social lo viven mejor algunos, lo viven mejor otros. Totalmente de acuerdo. Digamos, algunos pueden estar más alegres, menos alegres, lo que quieras. En términos económicos, todas las economías caen. Y entonces vamos a poner ejemplos, vamos a poner números. Vos decime, ¿qué país? Los invito a ustedes, a Dani y a Pablo. ¿Qué país, digamos, tiene los índices peores vinculados con los casos y con las muertes? ¿Cuál es? Dígame uno. Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica. Bueno, digamos Brasil y Estados Unidos. Estados Unidos tiene 1.700.000 casos, tiene casi 100.000 muertes. Brasil tiene 375.000 casos, tiene 23.000 muertes. Bueno, vemos los números de estimaciones de caída de la economía de acuerdo al Fondo Monetario Internacional de hace un mes, todavía falta este mes. Bueno, la caída de Estados Unidos es de el 5,9%. Claro. 5,9% y con apertura. Pero fíjate el drama sanitario. Vamos, ¿qué me dijeron? Brasil. Cae el 5,3%. O sea que la economía también cae. Entonces, a ver cómo la podemos explicar, cómo la podemos entender. Digamos, esto es lo que plantean ese dilema. ¿Cuál es el dilema? Si la economía igual va a caer, porque así está funcionando el capitalismo hoy. No tiene que ver con que si abro, entonces la economía va a florecer en forma automática y en forma así ideal. Sí, Pablo, me quería decir algo. No, que justamente la información de estos días que hubo, el otro día Alberto Fernández decía que en algunas provincias se había retomado la actividad, habían reabierto el 90% de las industrias y demás. Los datos que uno va teniendo, y hubo algún indicador en Ciudad de Buenos Aires, que los comercios que abrieron tampoco vendieron nada, porque era como esa contradicción de decir, podés abrir un comercio, pero después hay que ver quién quiere comprar, qué se puede comprar, quién sale para comprar. Da la impresión que también parece que en el análisis general de los anti-cuarentena... Y esta cuarentena es un delito de lesa humanidad porque está desangrando al sector privado. Estuviese la presunción de que si vos abrís los comercios vas a volver automáticamente o imaginariamente al día anterior al COVID. Y la gente no quiere salir, la gente no quiere comprar, o los intereses o las expectativas de compra están muy acotadas. Yo no me imagino a gente haciendo cola para entrar
a una zapatería. El otro día nos reíamos con Alfredo cuando hablamos de las joyerías. ¿Por qué se abrieron las joyerías en la ciudad de Buenos Aires? ¿Hay alguien desesperado por comprarse una alhaja? Pero exactamente, eso lo ves a nivel micro, pero y es así tal como lo decís, Pablo, pero a nivel agregado, a nivel mundial, está pasando lo mismo. Digamos, es China, que teóricamente ya volvió a funcionar porque no tiene ningún caso, digamos, la producción china está del 15 al 20% previo a la pandemia, si no tiene a quién venderle. ¿Entendés? Con otra observación, con China, perdóname, estaba hablando con gente que está muy vinculada desde el sector privado, que compran insumos por el tema coronavirus, y justamente me decían que China está en el centro de ese negocio, así que imagino aún teniendo bastante bien desarrollado todo lo que tiene que ver con insumo específico de COVID. Y otro dato, hablando con un funcionario, cuando se conoció el dato de la inflación, el último dato, que estaban haciendo el repaso de que la inflación del cuatrimestre había sido 9.4, también decían, hay superávit comercial, pero porque se derrumbaron todas las compras, todas las importaciones, se siguen vendiendo cosas muy específicas con productos primarios por la alimentación. Todo lo demás, todo el comercio mundial de lo que tiene que ver con las compras, con las importaciones, está totalmente afectado, digamos. Esto tiene que ver con el contexto general. Entonces ahí, digamos, en esta forma muy sintética para tratar de transmitir que cómo está funcionando la economía mundial y por consiguiente después su impacto en la economía local, el tema de cómo se enfrenta la pandemia con más o menos cuarentena, en última instancia no va a cambiar a nivel económico. Sí, lo que va a cambiar es a nivel sanitario. Sí cambia a nivel sanitario, y ahí lo ves muy claro con todos los números que cada uno conoce. Los que llegaron tarde o tienen regímenes flexibles, tienen muchísimas más muertes y sistemas sanitarios colapsados. Los que no, como el caso de la Argentina, tienen menos muertes, menos contagios y tratando de un sistema sanitario que no colapse. Entonces ahí, para mí hay que hacer un salto, si queda claro esto vinculado con la economía, de cómo funciona. Si está claro eso, hagamos un salto y decir, bueno, entonces acá existen razones políticas. Existen razones políticas vinculadas, y específicamente en Argentina, mi interpretación es a erosionar al gobierno de Alberto Fernández, que tal como mencionaba Dani en el podcast anterior, tiene niveles de aceptación muy, muy elevados. Entonces hay una disputa política alrededor de la pandemia. Digamos, ya no es salud y economía, sino que es una disputa política utilizando el dilema salud o economía en realidad en esa disputa política. Y es la de erosionar al gobierno de Alberto Fernández, más porque está dentro de esa alianza el kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner, lo que representa Cristina Fernández de Kirchner como parte de la disputa sobre el tipo de proyecto de país que es histórico en Argentina, que está en disputa. Entonces los sectores conservadores, las corporaciones mediáticas, digamos, empiezan a avanzar sobre el tema salud y economía, pero con el objetivo de erosionar al gobierno de Alberto. ¿Y cómo se puede erosionar? Bueno, cuando tenés muertes masivas, digamos, cuando tenés descontrol en el manejo. Claramente yo creo que es un síntoma de simplemente ver cómo es esa estrategia, ver cómo fue el tratamiento del caso de la villa de Quilmes, me recuerda el nombre. Villa Azul. Villa Azul, en Quilmes, vinculado con Axel Kicillof, y cómo fue el tratamiento de los casos más dramáticos en las villas de Capital Federal. Entonces es un espacio de disputa política, y hay que entenderlo así, y creo que lo deben tener que entender así también en el gobierno, y también la oposición la tiene clarísima, porque cómo se erosiona a un gobierno desde la derecha es que
la sociedad argentina, muertes masivas, yo creo que no las puede soportar. En cambio, si hay gobiernos de derecha, pueden ocultar, disfrazar los que pueden ser muertes o dramas a nivel humanitario. Se vio también en la ciudad del PRO. La ciudad del PRO a lo largo de su historia, cuando hubo grandes dramas, grandes tragedias, Iron Mountain, Time Warp, incluso la desatención a nivel sanitario cuando fue todo el tema del dengue, sarampión, y fíjate que no aparece ningún tipo de disputa política. ¿Por qué? Porque son poder. Cuando la derecha es poder, en eso ahí no hay ningún tipo de disputa, o en todo caso la disputa queda soslayada. Me parece que este es un punto que yo quiero remarcar vinculado con, bueno, ¿cómo es esto? Porque, digamos, hay una discusión que hasta parece irracional, que incluso también ahí la escribí, parece que es una discusión que estás hablando con terraplanistas cuando se está hablando del tema sanitario. Alberto está usando al nuevo orden mundial, sí, para controlar la soberanía de los países. El globalismo se está metiendo en la soberanía de los países. Porque es obvio que si vos haces una flexibilización en momentos de comienzo o cercano al invierno y que la curva está ascendiendo y vos decís que querés hacer una apertura, bueno, ahí lo que vos estás convocando es que haya contagios masivos y muertes masivas. Si vos tenés honestidad intelectual, ¿qué es lo que estás proponiendo? ¿Qué es lo que estás proponiendo? Digamos, estás proponiendo un drama sanitario, que ese drama sanitario te lleva a un drama político. Alfredo, déjame hacer un cálculo. Sí. Si la Argentina hubiese tenido el comportamiento frente al COVID que tuvo Brasil, estadísticamente, es regla de tres simple, no es muy difícil llegar a esta conclusión, la Argentina estaría promedio en 300-320 víctimas fatales al día. Esto sería más o menos... Al día. Estaríamos en el pico de la manifestación en Brasil. Ahora en Brasil hay 1.100, 800, sí. 900. El número no se mantiene estable. Sí, sin ir al caso Brasil, que evidentemente me parece que lo de Brasil ha sido de lo más desquiciado, digamos, en el tratamiento. Ya nos vamos a meter en el capítulo Brasil, creo que la próxima. El otro día hacía la comparación y sondeaba en relación a Chile. Si hoy tuvieses con el nivel de Chile, estarías dentro de los 3.000 y pico, digamos. 3.000 y pico muertos contra los más de 500 que tenés ahora. También, sin ir al tratamiento o al destrato o a este nivel bastante insólito que le dio Bolsonaro. Evidentemente hay un problema de esa naturaleza. Y invito, no sé si nos va a dar el tiempo, pero digo, en algún momento vamos a tener que hablar de esto que Alfredo decía un poco en una charla no grabada que compartíamos. En algún momento nos vamos a tener que poner a hablar de si existe la pospandemia, si existe, digamos, una economía post-COVID, de qué naturaleza, digamos. Me parece que es todo hipotético, pero es un escenario interesante porque es una forma también de plantear esta especie de delirio de creer que si mañana dejás salir a todo el mundo, vamos a volver a un estado pre-COVID como si fuese un pase mágico, ¿no? Pero yo los invito, y simplemente para cerrar, Dani, si te parece, digamos, porque por ahí yo puedo estar encerrado y uno lee y está bien, está comunicado, digamos, ¿ustedes piensan que, porque yo pienso que no, lo estoy diciendo porque además lo escribí, yo creo que la sociedad argentina, digamos, si con esos números que vos estabas diciendo, Dani, digamos, si tuvieses 320 muertos por día, yo creo que no lo soporta. Yo creo que la sociedad argentina, tanto por lo que puede ser a través de los medios de comunicación y a través de la sociedad, yo no sé si lo puede llegar a soportar en una forma de esa convivencia o esa aceptación que podía haber en Italia, Francia, España, Gran Bretaña, Brasil, México, Perú, Chile, que es como que hay como esa aceptación de esa inevitabilidad de, bueno, que tengas 300, 500 muertos por día. Hay una cuestión, si querés lo analizamos en el próximo capítulo, pero ya que tocamos el tema Brasil,
Técnicamente también es un número aritmético, después habrá una interpretación para hacer, pero para entender un poquitito el grado de narcotización que tiene y que lo perciben, y hasta que los propios brasileros se están asombrando, técnicamente en Brasil, un argentino tiene, en Brasil son 6 veces la posibilidad, aumenta 6 veces la posibilidad de morir por un homicidio doloso en Brasil. La tasa de homicidio de Brasil es 30 cada 100.000 habitantes, la de Argentina es 5,5, 6. O sea, es la representación de la posibilidad de la muerte para el brasilero, para un caso que es extra COVID, como es el caso de los homicidios dolosos, digamos, lo que sería un crimen, un asesinato, digamos, para decirlo brutalmente, es 6 veces mayor. Esto es para entender la cosmovisión de los brasileños, pero eso va a ser un tema que vamos a desarrollar en el próximo capítulo de Truco Gallo. Quienes hacemos Truco Gallo, Alfredo Cuchu Zayat. Gracias, Cuchu. Muy bien, un abrazo inmenso para todos. Jefe de gabinete de Gonet, Pablo Totó Ibáñez. Sí, quiero superpoder. Jefe de gabinete por ahora. Y hubo jefe de gabinete que llegaron a la presidencia. Me parece que la presidenta de Gonet no le da esos superpoderes. Claro, ¿quién será la presidenta de Gonet? La coordinación a cabo de Patricio da Torre, gracias Pato, Pablo López en la producción comercial, gran trabajo de Pablo, Adrián Catarazo en la operación técnica, Simón Vilarrubia en la realización, el diseño gráfico a cargo de Andrés Rotz, Lisandro Aira, para brasilcomunicación.com. Hasta el próximo episodio. Chau. Movistar Play te invita a los primeros 3 meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entrá a movistar.com.ar/play y actívalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 5 del 2020 al 31 del 5 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play.